Ya. Señor, en el nombre de Jesús te bendecimos, te damos las gracias por tu misericordia. Yo te ruego, Señor, que renueves nuestras fuerzas, que nos fortalezcas, que pongan en nosotros un hambre de buscar de ti, para mantenernos firmes, especialmente en estos tiempos, Señor, donde hay tanta opresión, donde hay tantas dificultades, especialmente dentro de la familia, Señor. Ayúdanos, Señor, a hacer frente a los ataques del enemigo, a los ataques de nuestra carne, a los ataques del mundo, y poder mantenernos firmes. Te ruego, Señor, que nos limpies, que perdones nuestros pecados, Señor, y que nos fortalezcas para poder seguir avanzando, para poder seguir, Señor, este camino de vida y de eternidad que tú nos has trazado, Padre. Te necesitamos. Queremos alabarte, queremos bendecirte, queremos romper fortalezas en la alabanza, en la adoración, Señor. Que tu bendición especial caiga sobre todos nuestros hermanos, especialmente los que se han conectado. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. ¿Pueden dar un fuerte amén? Más santa que el cielo es, más ancha que el mar. Tu misericordia y tu bondad no tienen final. Más santa que el cielo es, más ancha que el mar. Tu misericordia y tu bondad no tienen final. Cómo es tan lejos el oriente del occidente, así hiciste alejar mi pecado y mi rebelión. Porque tú eres el Dios que ha perdonado mi maldad. No siempre estarás airado, pues tu deleite es amar. ¿Quién como tú, Señor? ¿Quién como tú? ¿Quién como tú, Señor? Que te complaces en amar. ¿Quién como tú, Señor? ¿Quién como tú? ¿Quién como tú, Señor? Que te complaces en amar. Más alta que el cielo es, más ancha que el mar. Tu misericordia y tu bondad no tienen final. Más alta que el cielo es, más ancha que el mar. Tu misericordia y tu bondad no tienen final. Como es tan lejos el oriente del occidente, así hiciste alejar mi pecado y mi rebelión. Porque tú eres el Dios que ha perdonado mi maldad. No siempre estarás airado, pues tu deleite es amar. ¿Quién como tú, Señor? ¿Quién como tú? ¿Quién como tú, Señor? Que te complaces en amar. ¿Quién como tú, Señor? ¿Quién es como tú? ¿Quién como tú, Señor? Que te complaces en amar. Sí, Señor, porque tú nos amaste aun cuando estábamos en nuestros delitos y pecados y nos diste vida juntamente con Cristo. Por eso hoy declaramos que tu fidelidad y bondad son más grandes. Más santa que el cielo es, más ancha que el mar.
misericordia y tu bondad no tienen final. Más santa que el cielo es, más ancha que el mar. Tu misericordia y tu bondad no tienen final. ¿Quién como tú, Señor? Decláralo esta noche. ¿Quién como tú, Señor? ¿Quién como tú? ¿Quién como tú, Señor? Que te complaces en amar. ¿Quién es? ¿Quién como tú, Señor? ¿Quién es como tú? ¿Quién como tú, Señor? Te complaces en amar. Dale bien fuerte el aplauso al Señor. Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es su amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Tu vida dice ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad. El que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte
delicias sublimes. Perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar. Tu vida diste ahí y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Amén, hermanos. Quería compartirles un versículo bíblico antes de seguir con la otra alabanza. Está en Éxodo 15:2. Dice: Jehová es mi fortaleza y mi canción. Espérame un segundo. Ya. Éxodo 15:2. Sí, hijo. Dice: Jehová es mi fortaleza y mi canción, y él me ha sido por salvación. Este es mi Dios, y lo alabaré, Dios de mi Padre, y lo exaltaré. Vamos a seguir alabando al Señor, hermanos. Ahí, como ven, ¿cierto? El Señor, por medio de que nos fortalece, puede salir la alabanza y viceversa. La alabanza también a Dios fortalece nuestros espíritus. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Te llamamos milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas.
siempre estás sobrando, siempre estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, siempre estás sobrando, siempre estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, siempre estás sobrando, siempre estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, siempre estás sobrando, siempre estás sobrando, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Solo así eres tú. 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 Así eres Y otro versículo bíblico, hermanos, que quería compartirles, que está en el Salmo 28:7. Dice: Jehová es mi fortaleza y mi escudo, en él esperó mi corazón y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón y con mi canción le alabaré. Bien, hermanos, es importante que un medio de fortalecernos también, ¿cierto?, es saber, ¿cierto?, que Dios nos va a ayudar, saber de que nuestra fortaleza muchas veces está en esperar, en la esperanza, de que hay muchas cosas que no vemos, pero saber, como decía esta canción, ¿cierto?, Él es nuestra fortaleza y de que aunque no lo veamos, ¿cierto?, Él está obrando, está trabajando. Nunca nos olvidemos de eso. Jesús pagó un precio tremendo por nosotros, ¿cierto? Y nada es al azar. A veces cuesta poder entender, o quizás nos hace falta ser fortalecidos por el mismo Dios que está dispuesto a fortalecernos. Cuando las cosas se ven adversas, ¿cierto?, cuando nosotros esperamos algo y no pasa, ¿cierto? Pero saber de que todo eso, ¿cierto?, tiene un propósito de Dios, o para corregirnos, para que nos, ¿cierto?, que podamos arrepentir de un pecado o alguna condición o nuestra actitud en nuestras vidas, o, ¿cierto?, que está moldeando nuestro carácter. Amén. Así que vamos a cantar esta otra, ¿cierto?, que viene ahora, y después vamos a pasar a un pequeño mensaje. Amén, hermanos. Espero que sea de bendición. Alabemos al Señor. Tengo todo, eres todo lo que necesito. Tú me llevas al lugar donde encontré descanso. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos.
En tus brazos cada miedo y temor se apaga. Tú me enseñas a confiar cuando mi fe desmaya. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Oh, tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Aunque pase por el valle de la sombra y muerte, ya no temo, yo confío, tú estás conmigo. Y si caigo o me pierdo, vienes a buscarme. No me olvidas y me encuentras y nunca te rindes. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue y te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Amén. Amén, hermanos. Le voy a pedir a mi mamá si puede orar para pasar al mensaje, para que Dios nos hable y principalmente para que Dios nos fortalezca. Por favor, mamita. Amén. Padre Santo, Señor, estamos aquí reunidos, Señor, porque necesitamos de ti. Así de simple, Señor. Necesitamos que nos fortalezca. Necesitamos que vuelvas a ungirnos, Señor. Que tu agua de vida, Señor, vuelva a cubrirnos, vuelva a refrescarnos. Sumérgenos, Señor. Sumérgenos en ti, te necesitamos. Cada día más, Señor. Y te damos gracias, Señor, por este día de vida, Padre eterno. Por este momento, Señor, de unirnos en pos de ti. Gracias, Señor. Y como tu palabra así lo decía, Señor, en Éxodo, decía, Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios, y lo alabaré, Dios de mi Padre, y lo enalteceré. Así estamos, Señor, rendidos ante ti, necesitados de ti, Señor.
Ahora, Señor, necesitamos también de ese alimento, Señor, para poder seguir adelante en pos de ti. Toma tu siervo, Señor, para que seas tú quien habla a través de él. Primeramente para él y para nuestra vida y para todo aquel quien escuche, Señor, esta grabación, Señor, porque tu palabra es viva, eficaz y verdadera y jamás vuelve vacía y hará como tú quieras, Señor. Y te damos las gracias por este medio, Señor, para poder expandir tu amor y dar testimonio de él y llevar, Señor, tu palabra al alcance de muchos, Señor. Sea así como tú quieres, Señor. Te lo agradecemos. Fortalécenos en el día de hoy, Señor, porque en ti estamos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Diga, hijo. Amén. Gracias, mamita. Diga, hijo. Amén. Amén. No, papi tiene que usar el cable. Vaya a comer, mire. Amén, hermanos. Bueno, quería compartirles, quizás ya hemos hablado bastante de estos temas en particular en todos los estudios que hemos visto, pero hoy día estaba pensando, ¿cierto?, en que estos versículos bíblicos que vamos a compartir, por lo menos en mi caso, fueron los inicios de los fundamentos que Dios empezó a poner en mi fe. Y que cada cierto tiempo siempre vuelvo a meditarlo y a recordar las cosas que Dios me ha hablado, ¿cierto?, por medio de estos versículos bíblicos y el significado que tienen. Vamos a abrir el libro de Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8. Y sé que es un versículo que ya les he compartido bastante, pero quiero que lo analicemos. El otro día estábamos conversando de esto con se llama David, y lo fuimos desglosando un poco, para que nos dé confianza de que todas las cosas Dios está trabajando en nuestra vida. Desde el versículo 28, dice: y sabemos que a los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien. Es a saber, a los que conforme al propósito son llamados. Entonces, es importante saber de que muchas veces se usa este versículo bíblico para darnos ánimo, y en parte está bien, ¿cierto?, que nos animemos, ¿cierto?, por las Escrituras, claro que está bien. Pero el tema está que entendamos la profundidad del propósito de Dios en nuestras vidas. Dice que todas las cosas ayudan a bien. Primero hay un requisito: a los que aman a Dios. Y segundo, ¿cierto?, a los que han sido llamados conforme a su propósito. O sea, Dios no nos llama para simplemente nos va a llamar y nos va a salvar. O sea, el propósito de Dios no es en sí mismo la salvación. O sea, es uno de los propósitos de Dios salvarnos. Es uno de los propósitos de Dios habernos salvado, pero hay un propósito mayor, ¿cierto?, que es justamente ser parte del reino de Dios. Que Dios nos quiere, que Dios por medio del nuevo nacimiento nos ha sentado en los lugares celestiales, como dice, ¿cierto?, en Efesios 2, que nos ha sentado juntamente con Cristo, y Cristo está en los lugares celestiales, pero eso está hablando de un lugar de autoridad, sobre todo dominio, sobre todo principado, sobre todo autoridad, etcétera, etcétera. Entonces, el propósito de Dios no es simplemente darnos la autoridad. ¿Para qué alguien me va a dar autoridad si no va a querer que la ejerza? ¿Cierto? Entonces, Dios nos ha llamado no solamente a terminar la condenación, sino a vivir en el reino y a ser parte del reino. Jesús es claro cuando dice de que el que perseverará hasta el fin, ¿cierto?, yo le daré autoridad sobre las naciones y la regirá con vara de hierro, ¿cierto?, así como mi Padre me ha dado esa autoridad. Entonces, la delegación de autoridad no es solamente para darte un título o un estatus, sino es para ejercerlo. Entonces,
El propósito de Dios no es solamente que tú hagas una confesión de fe, digas que soy salvo y ahora vivo tranquilo porque sé que no me voy a ir al infierno. Ese no es el propósito de Dios. El propósito de Dios es mayor. La salvación es un paso necesario, ¿cierto? E ineludible, ¿cierto? Para poder completar el propósito mayor de Dios. Entonces tenemos que entender los propósitos de Dios, porque si no entendemos los propósitos de Dios y los limitamos solamente al paso de la salvación, de que yo ya no soy mundano, ¿cierto? Y soy salvo, nos vamos a estancar, ¿cierto? Y por eso que no participamos en la obra de Dios, ¿cierto? Etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, es importante entender los propósitos de Dios. Entonces, todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios y a los que conforme a su propósito son llamados. Es necesario que yo entienda el propósito que Dios tiene conmigo y lo empiece a hacer mío, me empiece a identificar con ese propósito. Y que ame a Dios. Para amar a Dios, debo primero entender cuánto Dios me ama. Como dice en Primera de Juan, ¿cierto? Dice que nosotros no lo amamos a Él primero, sino que Él nos amó primero y ha dado a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Entonces, ¿cómo vas a poder amar a Dios? Cuando entiendas en el proceso que Dios te da conciencia y te perdona tus pecados, te vas a dar cuenta de cuánto Él te ama y de ahí van a hacer de ti un amor para entregarle a Dios. Porque nosotros no podemos entregarle a Dios algo que Él no nos haya dado. Y eso es importante entenderlo. Entonces, dentro de este contexto, todas las cosas nos ayudan a bien. ¿Ya? Entonces, debemos entender el propósito que Dios tiene, que nosotros podamos amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Ya? Cuando dice, por ejemplo, en Primera de Juan, dice, mirad cuánto amor nos ha dado el Padre, esto está en Primera de Juan 3:1, para que seamos llamados hijos de Dios. O sea, ese impacto del amor que Dios me ha dado me va a hacer que yo ame a Dios. Entonces, tenemos que entender cuál es el propósito, y el propósito lo revela el versículo que sigue. Porque a los que antes conoció también predestinó. Ahí está hablando de la predestinación. Dios nos conoce antes de que nosotros lo conozcamos a Él, y nos ha predestinado para cumplir un propósito. Y ese es el propósito que tenemos que descubrir. Entonces, ¿para qué te ha predestinado Dios? ¿Para qué te ha llamado Dios? Necesitas saberlo, porque no se limita solamente a lo que nosotros pensamos que ya tenemos. Dios me ha llamado a ser papá, Dios me ha llamado a ser mamá, Dios me ha llamado a ser esposo, Dios me ha llamado a ser esposa, Dios me ha llamado, ¿cierto?, a tener una casa y a vivir tranquilo. El llamado de Dios no se limita a eso. Dios es eterno, ¿cierto? Y su llamado obviamente va a tener una naturaleza eterna y una trascendencia eterna. Su propósito va a tener una trascendencia eterna. Entonces, no nos limitemos, y no limitemos a Dios tampoco. Debemos entender cuál es el propósito de Dios con nosotros. Versículo 29. Porque a los que antes conoció, también predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces nos está diciendo de que el propósito de Dios es, o que hemos sido predestinados para ser hechos a la imagen de Jesús, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Qué significa esto? De que el primogénito no solamente significa ser el primero, aunque tiene ese valor, ¿cierto? De ser el primero que ganó esta nueva naturaleza para el ser humano. Por eso que cuando naces de nuevo, ¿cierto?, ahí eres hijo de Dios. Y el primogénito, el primero que ganó esta naturaleza por derecho fue Jesús. Al cumplir la ley de Dios a cabalidad y su voluntad, agradar al Padre en todo, cargar el pecado de toda humanidad, resucitar, ¿cierto? En esa resurrección, Él resucitó en esta nueva naturaleza, que ahora nosotros podemos optar a través de la aplicación del sacrificio sobre nosotros. Entonces, lo que Dios quiere es que nosotros seamos hechos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Y este es un proceso, porque la imagen de Jesús se plasma en nuestro hombre espiritual, pero no necesariamente está influenciando sobre todo nuestro ser. Nosotros debemos dejar que esa influencia que ahora está en nuestro espíritu empiece a impactar todo nuestro ser. Nuestra mente, nuestra voluntad, nuestras emociones, incluso hasta nuestro cuerpo. En nuestra salud, en todas las áreas, debe haber un impacto, debe haber una influencia del poder de Dios, del reino de Dios sobre nuestras vidas. ¿Amén? Entonces, esto nos debe dar esperanza,
Porque si Dios se ha propuesto hacer eso en nosotros, ¿quién lo detendrá? ¿Cierto? El mismo Pablo habla de que el que empezó en vosotros la buena obra será fiel en terminarla, por su propia fidelidad. También dice de que Dios es fiel y no se puede negar a sí mismo. Aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel porque no se niega a sí mismo. Entonces, eso nos da esperanza de que Dios se ha propuesto hacer algo en nuestras vidas. Y si Dios no se lo hubiese propuesto, tú no lo conocerías. Porque dice aquí de que a los que antes conoció, o sea, la aplicación de este propósito de Dios, su propuesta, ¿cierto? O el proponerse cumplir su propósito en nosotros, partió desde mucho antes de la fundación del mundo. Pablo habla y dice de que hemos sido predestinados desde antes de la fundación del mundo, y eso es sumamente importante entenderlo. Entonces, eso nos da esperanza, porque del hecho de que tú ya seas salvo, del hecho de que tú conozcas a Jesucristo, del hecho de que Dios te haya abierto el entendimiento para que conozcas a tu Salvador, porque acuérdense que los apóstoles estuvieron 13 años, o sea, perdón, 3 años con Jesús. Déjenme ver que se me está descargando el celular. No sé por qué me está cargando. Ahí sí. Entonces, pese a que los apóstoles estuvieron 3 años con el Señor Jesucristo recibiendo las enseñanzas del Maestro de Maestros, ¿cierto? De que el que ciertamente tenía toda la unción de Dios para poder transmitirla de una manera clara, sin ninguna contaminación, sin ningún impedimento humano, ¿cierto? Aún así, Jesús les tuvo que abrir el entendimiento para que entendieran todo lo que Él les había enseñado. Vamos a leer acá. Lucas, capítulo 24, versículo 44 en adelante. Y Él les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliesen todas las cosas que están escritas de mí en la ley de Moisés, y en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que entendiesen las escrituras. Entonces, que tú hayas tenido la revelación de que Jesús es el Hijo de Dios, de que Jesús es tu Salvador, que hayas tenido el encuentro personal con Jesucristo, que Él esté trabajando en ti y que estés respondiendo de cierta manera, ¿cierto?, a lo que Él está haciendo en ti, aunque nos falte mucho, aunque veamos de que aún nos falta mucho por recorrer, pero que aún tengo pecados, o no sé, que aún, ¿cierto?, lucho con mi carácter, pero del hecho de que ya hayamos tenido un encuentro con Jesucristo, el hecho de que el hecho de que estés participando aquí hoy día, ¿cierto? Eso habla de que Jesús ya se propuso algo, de que Dios ya empezó la obra y que va a ser fiel en terminar. Entonces tenemos que fortalecernos en eso. Por eso que les digo de que esto nos da esperanza. Vamos a leer acá... quiero buscar el que dice de que hemos sido, aquí está. Efesios 1, versículo 3, dice, bendito el Dios y Padre del Señor Jesucristo, el cual nos bendijo con toda bendición espiritual, en lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo. ¿Cuándo te escogió el Señor? Antes de la fundación del mundo. Ya el Señor te había escogido. Ya el Señor te había predestinado para cumplir este propósito, de ser formado a la imagen de Jesús, del Hijo de Dios, para que Él fuese el primogénito entre muchos hermanos. Eso significa que Dios ya había predestinado que para que Él fuese el primogénito, tenía que ser entre muchos hermanos, y entre eso estás tú, entre eso estoy yo, entre eso estamos todos nosotros. Entonces, dice, según nos escogió en el antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor. Entonces, ¿para qué nos predestinó? Ya vimos que es para ser
formados a la imagen de su Hijo, pero ahora estamos desglosando este llamado, este propósito que Dios tiene con nosotros antes de la fundación del mundo. Que seamos santos y sin manchas. Y eso, el primer paso es la salvación. Porque hay que entender de que la salvación en las Escrituras está en 3 tiempos. Fuimos salvos, somos salvos y seremos salvos. Por ejemplo, Jesús dice en Mateo 24, y también está en otros versículos bíblicos que dice, el que perseverare hasta el fin, este será en tiempo futuro salvo. Por lo tanto, la salvación tiene un proceso inicial, un proceso presente, que es de la santificación, y un proceso culmine, que es el del futuro. Cuando venga el Señor Jesucristo, se va a culminar este proceso de salvación, para que pasemos a cumplir el propósito mayor, que es reinar con Jesús, ser parte, podamos ya dejar de estar siendo entrenados en ejercer la autoridad de Dios, y podamos ya derechamente dejar de estar en entrenamiento y pasar ya a ejercer la autoridad. Y esto se va a condecir mucho con el versículo o los versículos bíblicos que creo que también los hemos compartido, creo que más de una oportunidad, ¿cierto? Por lo menos, ¿cierto? Donde habla de el Hijo. Ustedes saben, yo ya les he hablado bastante, ¿cierto?, de que en las Escrituras hay muchas palabras para referirse a hijo, y entre esas está una palabra que habla de hijo maduro, otra palabra está que habla de un niño o de un hijo inmaduro. Y hay otras muchas palabras. Por ejemplo, aquí en Gálatas 4 dice, también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. O sea, aunque el hijo del dueño de todo, ¿cierto?, es señor de todas las cosas, pero entre tanto que es niño, o sea, esta palabra que usa aquí, que es inmaduro, no se va a diferenciar en nada del esclavo. Es señor de todo, pero no se diferencia en nada del esclavo. Más está debajo de tutores y cuidadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, éramos siervos bajo los rudimentos del mundo. Mas venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, hecho de mujer, hecho súbdito a la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Esa palabra ya está hablando de hijo, de un hijo ya maduro, ¿ya? Por cuanto sois hijos, ¿cierto? Ahí está hablando huíos, un hijo maduro. Dios envió el espíritu de su Hijo en vuestros corazones, el cual clama, Abba, Padre. Entonces vemos hartos procesos de esta madurez. Primero, como habla aquí Pablo, cuando nosotros estamos en pecados, estamos en la condenación, estamos en el mundo, viene un proceso que pasamos de esa inmadurez, de estar en desconocimiento de la vida de Dios, a un proceso de estar salvos en la vida de Dios. Y ese es uno de los procesos de madurez, de que pese a que hemos sido predestinados desde antes de la fundación del mundo, mientras estamos en el mundo y muertos en delito y en pecado, en nada nos diferenciamos de los que quizás están predestinados, en cierta forma digo, a la condenación. Pero cuando pasamos de muerte a vida, ¿cierto?, ya pasamos a ser parte del reino, parte de la salvación. Pero ahí viene otro proceso, que es el proceso de adopción. Porque la Biblia llama a muchos cristianos hijos inmaduros, o niños inmaduros, y también lo llama niños o hijos maduros. Por lo tanto, revela que hay otro proceso, que pese a que estamos en el cristianismo, en el camino del Señor, ¿cierto?, pasamos un proceso de madurez, de crecimiento. Pablo habla de desear, como niños recién nacidos, la leche no adulterada. Pablo habla de que debemos ser maduros. Es más, habla de que él en muchas oportunidades no pudo dar cierto tipo de alimento, cierto tipo de enseñanza, cierto tipo de doctrina práctica a ciertos cristianos, porque aunque eran cristianos, eran niños, eran carnales, eran inmaduros, y no les pudo dar cierto tipo de enseñanza práctica, cierto, y doctrinal, debido a la condición en que estaban, y los alienta a pasar a ser de carnales a ser espirituales. Entonces, del hecho de ser espirituales, ya estamos en un proceso de madurez, y ya empezamos a usar autoridad de Dios, no solamente a tenerla, como dice, ¿cierto?, en Juan 1, ¿cierto?, del 12 al 13, donde dice de que del hecho de que ya hemos nacido de nuevo,
tenemos autoridad de ser hechos hijos de Dios. Ya tenemos la autoridad, pero no necesariamente la estamos usando. Necesitamos pasar los procesos. Y uno de los procesos más importantes es la unción del Espíritu Santo. Que yo sea bautizado con el Espíritu Santo es fundamental para yo poder usar la autoridad que Dios me ha dado. En contra de mis propias luchas, en contra de mi propia carne. Si yo no vivo ese proceso del bautismo en el Espíritu Santo, va a ser muy difícil que pueda resolver las luchas internas que tengo. Contra mi carácter, contra el desánimo, contra las tentaciones, contra mi propia carne. Muy difícil que le pueda hacer frente de una manera efectiva. Obviamente Dios me va a ayudar, ¿cierto? Pero mientras no reciba el bautismo en el Espíritu Santo va a ser muy difícil que yo pueda resolver esa duda. Por eso que es de suma importancia, hermanos, es de suma importancia, y que esta congregación, hermanos, sepa que uno de los énfasis más grandes que hay en nosotros es la búsqueda del bautismo en el Espíritu Santo, o con el Espíritu Santo, y buscar constantemente, si ya hemos recibido este bautismo, buscar la llenura del Espíritu Santo. Mantenernos ungidos. Jesús se tuvo que mantener en la unción. Él fue ungido, como todos saben, ¿cierto? Como sale en algunos pasajes bíblicos, como, ¿cierto? En Lucas 4, dice que el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. O sea, necesitamos mantener la unción. Jesús tuvo que mantenerse lleno del Espíritu Santo. Por eso que se apartaba a orar, por eso que estudió las Escrituras, ¿cierto? Porque como hombre necesitaba la palabra, la relación con Dios, para mantenerse lleno del Espíritu Santo. Nosotros necesitamos de la reconciliación con Dios, necesitamos de las enseñanzas, necesitamos de las Escrituras, necesitamos de la comunión entre hermanos. Es muy importante que nos congreguemos, hermanos. Miren lo que dice en el Salmo 100, si mal no recuerdo, en el Salmo 131. Bebe. ¿Ah? Bebe soy. Salmo 133. Dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos igualmente en uno. Estoy con la versión 1909. Igualmente en uno. Es como el buen óleo sobre la cabeza. Y el versículo 3, ¿cierto? Al final dice, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. ¿Dónde se renueva la vida de Dios? ¿Dónde, que es uno de los instrumentos, no es el único, uno de los instrumentos donde Dios renueva, envía su bendición y vida eterna? Eso no significa que haya que congregarse para poder ser salvo. Claro que no. Pero la vida de Dios, la vida de resurrección que está en nosotros, porque Dios habita en nosotros, su vida eterna está en nosotros, ¿cómo se fortalece? ¿Cómo ¿cierto? Puede saltar para vida eterna, para poder influenciar en todas nuestras vidas? Uno, porque son muchos, pero uno de los mecanismos bíblicos es: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos igualmente en uno. Creo que la versión 1960 dice, habitad juntos en armonía, ¿cierto? Aunque tiene mucho que ver, pero creo que esta versión tiene más trascendencia con todos los otros pasajes bíblicos, cuando Pablo nos exhorta, los apóstoles nos exhortan, Jesús nos exhorta constantemente, el Antiguo Testamento nos exhorta a ser uno, especialmente en Filipenses 2. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Entonces está hablando que hay un sentir, y que ese sentir es el que tenemos que tener todos nosotros. No es que nos unamos en pensar lo mismo, en pensar cualquier cosa, y mientras todos pensemos igual es porque estamos en un mismo espíritu. O sea, puede ser que ese grupo de personas esté en un mismo espíritu, pero puede ser que no sea el espíritu de Dios. ¿Cómo nosotros sabemos que estamos en el mismo espíritu de Dios? Cuando no solamente pensamos una misma cosa, sino que la cosa que estamos pensando, sintiendo, viviendo o tomando como guía para nuestras vidas es el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Que si ustedes leen en Filipenses 2.5 y leen los versículos anteriores, está hablando, ¿cierto?, de servir, está hablando de entregarse con los hermanos. Vamos, se los voy a leer porque...
Filipenses 2, ¿cierto? Versículo 2. Cumplid mi gozo, que sintáis lo mismo. Está hablando exactamente lo mismo que dice el Salmo 133. Que sintáis lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. El mismo sentimiento, estar unidos, o sea, que sea el mismo sentimiento el que tenemos todos nosotros, ¿cierto? Estar en un mismo amor. Y no en cualquier amor, ¿cierto? Yo no puedo tener una concepción diferente de amor a la de ustedes si no hay un problema. En nosotros como hermanos, en la familia, cuando nosotros tenemos una concepción diferente de cómo aplicar el amor de Dios, o cómo aplicar el amor, cómo amar, cuando yo estoy amando, cuando estoy odiando, cuando estoy aborreciendo, cuando estoy hiriendo, ¿cierto? Si tenemos conceptos diferentes porque hay un problema. O ninguno está en el concepto de Dios, o uno se está alejando. Porque Dios tiene una sola forma de amar. Tiene una sola forma de aplicar el amor y tiene claro en las Escrituras determinado cuándo yo cruzo la línea de estar amando a estar aborreciendo, cuándo estoy hiriendo, cuándo estoy realmente edificando. Están claras esas líneas en las Escrituras. Pero si yo tengo conceptos diferentes es porque hay un problema. Entonces, en ese amor es el que nos tenemos que unir. Y ese es el mismo sentir que tenemos que tener. Porque hay muchos grupos en todo el mundo que tienen el mismo sentir, pero no es el de Dios. El comunismo, el fascismo, y todos los ismos que pueden haber. Entonces todos tienen un mismo sentir, están muy unidos, luchan por sus ideales, todo lo demás, pero no es el sentir de Dios, por lo tanto no están en el Espíritu de Dios. Aquí habla de estar en el sentir de Dios, en el amor de Dios. Versículo 3, nada, y aquí está desglosando un poco ese sentir, ese amor. Nada hagáis por contienda, nada hagan para contender, para herir al hermano, para llevar a la pelea, porque tengo la razón, ¿cierto? Y tengo que avasallar nomás y me importa cómo reaccionen, no me interesa. Porque ya no estamos en el sentir de Dios. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, en humildad, estimándoos inferiores los unos a los otros, no mirando cada uno lo suyo propio, sino cada cual también lo de los otros. No mirando por mi beneficio, sino por el del otro. Y eso es importante en cualquier tipo de relación. Si quieres tener una relación que sea bendecida por Dios, necesitas hacerlo a la manera de Dios. Si no, puede ser que tengas una relación buena, pero no va a ser de Dios. ¿Verdad? Así de simple, hermano. Y el versículo 5 dice, haya pues en vosotros este sentir. ¿Cuál? El que está describiendo. Humildad. No ver mi propósito por encima del de los demás, ¿cierto? Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios, sino que se anonadó a sí mismo, etcétera, etcétera. Y creo que ya todos han leído y conocen este versículo bíblico. Entonces, ese sentir está hablando del sentir de Jesús, que no tuvo por usurpación ser igual a Dios, como cosa que aferrarse, sino que se despojó completamente para hacer la voluntad de Dios en beneficio nuestro, porque ni siquiera fue en beneficio propio, sino fue en beneficio nuestro. Ese es el amor que nos debe unir. No que yo sienta un sentimiento bonito, que yo los ame porque son buena onda, porque es cierto, me hablan lindo, sino que ese amor profundo es el que nos debe unir. A eso tenemos que aspirar. Puede ser, ¿cierto?, que como nos hemos, ¿cierto?, reunido por Zoom, ¿cierto?, que no hemos podido compartir personalmente, ¿cierto? ¿Cómo se llama? Por ejemplo, yo con la hermana Freda, por ejemplo, con la hermana Geo, por ejemplo, nunca nos hemos juntado en persona, ¿cierto? Pero aún así debería haber en nosotros el mismo sentir. Pero hermano, ¿sabes qué? Yo tengo muchas luchas para alcanzar ese amor, porque tengo luchas mientras estés con ese propósito y estés haciendo todo lo necesario para alcanzarlo, aunque caigas, aunque te falte, pero cada vez que tú ves que te estás desviando ese propósito, te arrepientes y estás haciendo algo por alcanzar ese amor, estás en el mismo sentir. ¿Amén? Estás en el mismo sentir. ¿Amén? Entonces, volviendo al Salmo 133, dice,
cuán bello y cuán hermoso es, ¿cierto?, habitar los hermanos igualmente en uno. Entonces es necesario que cuando nos congreguemos estemos en uno, en esa unidad, en ese sentir de Jesús. Que ese amor de Jesús se empiece a integrar en nosotros. Si tú tienes ese propósito, hermanos, estamos unidos en un mismo espíritu, independiente de la iglesia y la congregación que sea. Si el propósito más importante en tu vida o tu manera de tratar, ¿cierto?, todos los problemas que hay en tu vida, cómo instituyes tus relaciones con otras personas, es manifestar el amor de Cristo, ¿cierto? Es encontrar, descubrir ese sentir de Jesús y que se transmita a través de ti, estamos en el mismo sentido. Cuando nosotros nos congregamos en estas condiciones, entonces se cumple lo que dice el Salmo 133. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón. Entonces ahí hay no solamente bendición y vida eterna, sino que se derrama la unción de Dios. Por eso dice óleo o aceite. Acuérdense que el aceite es símbolo de la unción en las Escrituras. Y tenemos unción de Dios, ¿verdad? Entonces, por eso que es importante congregarnos, o por lo menos estar en el mismo sentir. Entonces, por eso que muchas cosas que nosotros quisiéramos que pasaran, muchas veces no pasan. Porque muchas veces nos juntamos solamente para orar cuando hay un problema. Nos juntamos solamente cuando estamos mal. Pero no nos preocupamos de que juntarse físicamente o estar hablándonos no basta. Sino que tiene que haber una transformación interna. Que todo lleve una transformación interna que me lleve a cambiar mi vida, a cambiar mi carácter, a cambiar mis procesos mentales. Por eso que Jesús dice, si dos de ustedes se pusieren de acuerdo, y ese de acuerdo está hablando de estar unánimes en una cosa, si la pidierais, se hará. Entonces nosotros decimos, chuta, nos juntamos a orar, 20 personas, estábamos todos orando por lo mismo, y no pasó nada. ¿Por qué? Porque no solamente basta ponerse de acuerdo por algo, porque, miren hermanos, si yo hablo con un mundano que está enfermo con cáncer, y yo le digo, oremos, ¿cierto? Yo voy a orar, ¿cierto? A mi Dios, para que tú seas sano. Obviamente que él va a estar de acuerdo conmigo. Y aunque no conozca a Dios, va a orar a Dios. ¿Por qué? Porque se puso en ese mismo acuerdo, porque también quiere ser sano. Pero eso no significa que estamos en ese mismo sentir, y eso no significa que se cumple la palabra cuando Jesús dice, si dos de vosotros se pudierais, ¿cómo se llama? De acuerdo, ¿cierto? En cierto una cosa, será. Porque ese acuerdo está hablando de la armonía, de la unidad, de este mismo sentir que habla toda la Escritura. Entonces yo podría estar orando en un mismo acuerdo, incluso hasta con un brujo. Oremos por la paz de Chile, por ejemplo. El brujo dice, yo quiero la paz de Chile también, o quizá un del Islam, o un testigo de Jehová, o un católico, o un mormón. Sí, nosotros también queremos la paz de Chile. Y eso no es unidad. La unidad viene de lo que hay en el corazón. La transformación que Dios está haciendo en nuestro corazón. Eso nos mantiene unánimes. Eso nos lleva a la unidad. Cuando nosotros estamos realmente sumergidos en esta transformación del Espíritu Santo sobre nuestras vidas, de una manera consciente y activa, ahí va a pasar que cuando dos de nosotros estemos en esta condición y nos pongamos de acuerdo en una cosa, se hará. No es solamente que nos pongamos, ¿cierto?, de acuerdo para orar por un tema y que todos estemos de acuerdo, todos queremos orar por esto, sí, oremos, sino viene de adentro, del corazón. Entonces, hemos sido predestinados, como decía en Efesios, para ser santos y sin mancha. Proceso de salvación. Perdón de pecados, santos. Proceso de salvación presente, santificación. Dios va ahondando en nuestras vidas, en nuestro carácter, y va sacando todo lo sucio, va sacando las tinieblas, va dando luz a las tinieblas. Es el proceso de conversión y transformación que habla toda la Escritura. Y el proceso culmine cuando ya nuestro cuerpo, nuestra carne, nuestra naturaleza carnal sea deshecha y nosotros pasemos a estar ya en la presencia del Señor Jesucristo y nunca más dejaremos de estar con Él.
ya en una nueva naturaleza completa. No solamente va a estar en nuestro espíritu, sino que vamos a ser resucitados o transformados a la semejanza del cuerpo de la resurrección de Jesús. Amén. Entonces, ese proceso de madurez, como estamos sabiendo, es al que hemos sido predestinados. Entonces, como decía en Efesios, ¿cierto?, que estábamos leyendo en Efesios 1, ¿cierto?, volviendo a Efesios 1, ¿cierto?, nos predestinó antes de la fundación del mundo para ser santos y sin manchas delante de Él en amor. El amor de Dios es sumamente importante para todo. Necesitamos reconocer el amor de Dios, saber cuáles son las bases y los fundamentos con el cual Dios nos ha amado, porque Dios nos ama con fundamento. Y ese fundamento es el sacrificio de Jesús. Ese fundamento es el perdón. Ese sacrificio es beneficiarnos desinteresadamente. Hacer todo esto que hizo, porque Dios no gana ningún beneficio con haber muerto en la cruz, o con hacer todo lo que hace hoy en día de mantener a la iglesia con el Espíritu Santo, sustentándola, guiándola, perdonando sus pecados, purificándola. Dios no gana nada más que trabajo y carga. Entre comillas digo carga. Los únicos beneficiados somos nosotros. Ese amor nosotros tenemos que aspirar a conocer, impregnar en nuestra vida, que nos transforme y nosotros empezar a transmitirlo. Versículo 5 de Efesios 1. Habiéndonos, y aquí está hablando otra vez de la predestinación, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos por Jesucristo a sí mismo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de su gloria, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en cual tenemos redención por su sangre, la remisión de los pecados por la riqueza de su gracia, que sobreabundó en nosotros en toda sabiduría e inteligencia, descubriéndonos el ministerio de su voluntad, según su beneplácito, que se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como están en la tierra. Entonces, y es más, el versículo 11 dice, habiendo sido predestinados otra vez, conforme al propósito que hace todas las cosas según el consejo de su voluntad, para que seamos para alabanza de su gloria, nosotros que antes esperábamos en Cristo. Entonces, en todo este versículo, o en todos estos pasajes que acabamos de leer, está hablando del tema de la adopción. Ya vimos que Pablo en Gálatas habla del tema de la adopción, de que cuando estábamos en condenación pasamos a ser salvos. Aquí está hablando de la santificación, ¿cierto? Aquí está hablando de la adopción, cuando nosotros estamos en esta santificación, ¿cierto? Pasamos de ser carnales a ser espirituales, y en estos versículos vemos de que hay otra adopción, o otra etapa de madurez, que es cuando pasemos de estar en esta vida terrenal a estar en una vida de resurrección, o en una vida ya de transformación completa de nuestro cuerpo, que es cuando venga el Señor Jesucristo, no antes. En su venida, cuando descienda, ahí va a ser la resurrección o la transformación de los que hayan quedado. Entonces tenemos ese proceso de madurez o de adopción, de condenación a salvación, a salvos, de inmaduros a maduros en esta tierra, y de estar viviendo en este envase carnal a pasar a vivir en el envase o en la casa celestial donde habla Pablo, ¿cierto? Especialmente en las cartas de Corinto, donde dice de que hay una habitación celestial, una morada celestial. Ahí no está hablando de que hay una casa en el cielo, está hablando de nuestro cuerpo celestial que ha sido preparado para que nosotros vivamos en él, a través de la resurrección o de la transformación. A eso se refiere también Jesús cuando dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Está hablando de ser injertados a la iglesia, ser sentados en los lugares celestiales. Entonces, volviendo otra vez a Romanos, ¿cierto? Esto nos da confianza de que Jesús, Dios, se ha trazado un propósito desde antes de la fundación del mundo. Por lo tanto, ¿cómo va a haber algo en tu vida que sea al azar? Tengo inconveniente en el trabajo, es que tengo inconveniente acá, es que tengo inconveniente con mi hermano, con mi padre, con mi esposa, con mi esposo, ¿cierto? Tengo problemas. ¿Cómo va a ser al azar? ¿Cómo se le pasó a Dios? Tiene un trazo. Si nosotros tomamos todas estas cosas de la manera correcta, se va a cumplir el propósito.
Si nosotros, por eso, se tienen que cumplir las condiciones que están en Romanos 8, 28 y 29. Si en todas estas cosas yo, en vez de apartarme de Dios, en vez de recurrir al pecado, en vez de recurrir a lo humano, recurro al amor de Dios para enfrentar estas situaciones, estoy metiéndome en el propósito que Dios ha trazado. Inmediatamente todas estas cosas me empiezan a ayudar a bien para alcanzar la imagen de Jesús. Para que el carácter de Jesús sea formado en mí. Si yo enfrento estas situaciones recurriendo al amor de Dios para fortalecerme y para llevar esta problemática, cualquiera que sea. Perdonar, mantenerme firme, saber cuándo hablar, saber cuándo callar, cambiar, y todas las cosas que ya hemos hablado bastante en todo este tiempo, ¿sí? Entonces, necesito recurrir al amor de Dios. Y no es solamente yo sentirme amado, aunque a veces es necesario sentirse amado por Dios. No es solamente que yo recurra para sentirme amado, sino que yo recurra a las herramientas del amor de Dios para administrarla a otros en la problemática que tengo. Hay ciertos grados de amor de Dios que yo tengo que entregar. Eso no significa que yo voy a permitir que cualquier persona haga injusticias conmigo sin ningún propósito. Pero donde yo más amor de Dios tengo que entregar es en el núcleo familiar más cercano. Cónyuges, hijos, padres, hermanos de la iglesia, familiares y la sociedad. Obviamente tiene un grado de importancia y un grado de trascendencia, ¿cierto? Yo no puedo amar de la misma forma a un compañero en el trabajo como Dios me demanda que lo haga de mi hijo o con mi esposa. Hay cosas que a mí no me competen de ese compañero de trabajo. Hay límites. Pero mientras más cercana sea la relación que tenga, más ilimitado es el amor que debo de entregar. Que debo entregar. No es una opción amar como Dios nos ama. Es un requerimiento. Jesús lo dice. Es un mandamiento. Amaos los unos a los otros como yo os he amado. Y hermanos, es el mandamiento más importante. Jesús resume toda la ley en 2 mandamientos. Amar a Dios sobre todas las cosas, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y amar a tu prójimo como a ti mismo. Y a veces nosotros, cuando retenemos el perdón, cuando no tratamos con amor, cuando no nos arrepentimos, cuando no cambiamos nuestro carácter para que sea un carácter que exprese amor de Dios, estamos faltando y estamos pecando. Y no contra cualquier mandamiento, sino contra el mandamiento de todos mandamientos. Pablo dice claramente que toda la ley se encierra en el mandamiento del amor. Por lo tanto, si yo no amo, me hago transgresor de todos los mandamientos. Entonces, hermanos, amados, si Dios nos ha amado así, ¿creen que alguna cosa se va a escapar de sus manos? Si Dios nos ha amado de esta manera, ¿será que cuando nos está dando luz de un pecado es para que nosotros nos cerremos? Y digamos, claro, toda la culpa la tengo yo, ¿y para qué? Y todo lo demás. Esa es la peor actitud que podemos tener. La venganza, el resentimiento. Todas esas cosas, ¿cierto? No son del amor, no lo son. Nadie dice que no pueda tener un sentimiento de venganza, ¿cierto? O un sentimiento de guardar resentimiento. El tema está qué hago yo con eso, como les he dicho siempre. Recurrir al amor de Dios. Y no es de un día para otro. Quizás yo tenga un sentimiento de querer vengarme por algo que me han hecho muy terrible, ¿cierto? Y tengo que vivir un proceso de sanidad. Vivir un proceso donde yo aplico el perdón cada vez que me viene ese sentir, aplico el perdón, pero no le hago caso a ese sentimiento. Y hago todo lo necesario para no hacerle caso a ese sentimiento. Se quedó encerrado, bebecito. Entonces, necesito entender que, hermanos, si Dios nos da luz, no es para cerrarnos. Dios nos da luz es porque ya nos ha perdonado ese pecado. Ya lo vio. Pero muchas veces somos orgullosos, tercos como mulas. Dios nos dice una cosa y nosotros no las queremos admitir porque no queremos admitir
que tenemos falencias, porque no queremos admitir que hemos fallado en esa área. Si Dios ya sabe que hemos fallado hace mucho tiempo, si nos predestinó antes de la fundación del mundo sabiendo los pecados que hemos cometido, que estamos cometiendo y que vamos a cometer, y aún así no se avergonzó de nosotros en la cruz, y aún así nos predestinó. Entonces, eso nos debe dar confianza y seguridad en el amor de Dios. Como dice en las Escrituras, con amor eterno te he amado, no con amor limitado a un tiempo o una condición, con amor eterno te he amado. Entonces, nosotros nos ponemos tercos como, es que no es esto, es que yo no soy así, es que aquí y allá y todo. Si Dios, cuando te está dando luz, por el medio que sea, porque es una de las cosas que vamos, ¿cierto?, a conversar un día, de cómo habla Dios, habla de muchas maneras. Entonces, todo eso nos lleva a un arrepentimiento y a un perdón que Dios ya lo dio. Si Dios ya no nos hubiese perdonado, ni siquiera nos daría luz del pecado. Que ya Dios nos esté dando luz del pecado y guiándonos al arrepentimiento, por el medio que sea, es porque ya el perdón está dado, porque nos quiere perdonar. Porque si no nos quisiera perdonar, ni siquiera se tomaría la molestia de trabajar en nosotros para darnos luz. Y nos dejaría estar en nuestra condición nomás, creyendo que estamos re bien, pero, ¿cierto?, ganándonos condenación. Del hecho de que ya Dios te dé luz, es porque el perdón está dado. Por lo tanto, habrá cosa en tu vida que no esté, no ordenada por Dios, sino que Dios no quiera usarla para que todas las cosas te ayuden a bien. Entonces, este versículo bíblico que dice que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, para cumplir su propósito. ¿Cuál es el propósito? Que el carácter de Jesús, el sentir de Jesús, el amor de Jesús, se empiece a impregnar en nosotros y se empiece a transmitir a través de nosotros. ¿Cuándo yo voy a activar que las cosas que me están pasando me ayuden a bien? Cuando me pasan cosas adversas o cosas buenas y recurro al amor de Dios para solucionarlas o para vivirlas. Por ejemplo, cuando me pasan cosas buenas, me cuido del egocentrismo, de la vanagloria, ¿cierto? De empezar a mirar, ¿cierto?, en menos, ¿cierto?, a los demás, etcétera, etcétera, recurriendo al amor de Dios. Porque cuando yo recurro al amor de Dios, me doy cuenta de que yo sin Dios no valgo nada. O sea, valgo nada. Y que todo lo que puedo ser es gracias a su amor. Y que su amor es el que me sostiene. Cuando paso situaciones adversas, en vez de amargarme, alejarme de Dios, ¿cierto?, yo recurro al amor de Dios, al perdón, a la fortaleza, que Dios me está amando, que si yo tomo esta actitud con humildad y recurro a Dios, esto va a servir para que yo me forme, de que hay una esperanza que va más allá de lo que yo pueda ver en esta vida terrenal, de que Dios se ha comprometido a cumplir un propósito conmigo. Y nadie me puede arrebatar de la mano del Padre, como dice Jesús. Entonces, hermanos, los animo a perseverar, a creer en el amor de Dios, a creer que Él se ha trazado un propósito. Incluso si te has alejado, vuélvete, porque Él no está, ¿cierto?, airado con nosotros. Él es amplio en perdonar. Acerquémonos al trono de gracia confiadamente para que el Señor Jesucristo nos entregue el oportuno socorro. Amén. Amén, hermanos. Espero que haya sido de bendición. Que Dios los bendiga mucho. Le voy a pedir a Marcela que pueda orar, si quiere. Le tomo a mí. Le voy a pedir a mi mamá que ore, por favor. Amén. Gracias, papito. Lo único que podemos, Señor, es darte la gracia de ayudarnos, Señor, a sacar toda incredulidad que pueda estar llegando a nuestra vida a través de tu amor, Señor, de tu verdad. Gracias, Señor, por esta palabra, Señor, que restaura, que sana, que levanta, Señor, que fortalece, Señor, y que direcciona, según, que nos direcciona para ti, Señor, en tu propósito, y que nos ayude, Señor, a hacer esa tierra fértil, Señor, para llevarla a cabo, para perseverar, porque tu palabra da ese aliento, Señor, para crecer, edificarnos, Señor, y edificar a tu iglesia, para ser realmente, Señor,
útiles en tu reino, Señor, que es el fin, Señor, de poder servirte según tu voluntad y en este reino tan hermoso y maravilloso al que pertenecemos. Gracias te doy por tu siervo, Señor. Gracias, Señor, por su esposa, por su hijo, Señor, que nos da luz, Señor, de tan maravilloso que es esa familia, Señor. Y cómo está conformándose cada día más en ti, Señor. Gracias por los hermanos que nos hemos reunido, hemos podido reunirnos ahora, Señor, necesitados de ti, y gracias por los que van a escuchar, Señor, también esta grabación, Señor. Gracias, papito. Llévanos, Señor, en tus propósitos. Ayúdanos, Señor, día a día, Señor. Sobre todo, Señor, a negarnos como tu palabra dice, Señor, para ver lo que tú necesitas de nosotros y para ver la bendición que nos has dado, Señor, ya desde el simple hecho de darnos la vida, y la vida en abundancia, y la vida eterna que es en Cristo Jesús. Gracias, papito, en el nombre de Cristo. Amén. Amén, hermano. Bueno, voy a parar de grabar.